Claudio Cuidado ¿qué descarga? ¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a Claudio ustedes quedó en en silencio. una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí en TV8. En esta oportunidad estamos con María Cecilia Bartolín, que les saluda. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz de poder estar con ustedes otra vez. Aquí estamos para conversar un poquitito de actualidad, un poquitito de lo que está pasando fuera nuestro también. Y tenemos ya los invitados, parte de la casa, Esteban Silva Cuadra, presidente de la Fundación Constituyente 21, sociólogo y también comentarista internacional. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal, María Cecilia? ¿Qué tal, Claudio? Hola a todas y a todos. Gracias por esta permanente invitación. Bueno, para Me entrar en permite materia, conversar. Esteban, tenemos varias cosas que conversar de la coyuntura nacional y qué podemos esperar, y podríamos especular un poquito, digamos. Tenemos aporta el tercer retiro que está aprobado por el Parlamento en forma oficial y que el presidente avisó que iba al Tribunal Constitucional, donde sabemos que ahí la cosa no es muy favorable para el pueblo. Entonces, ahí tenemos que se ha despertado, se ha reactivado, diría yo, producto de esta necesidad urgente de un apoyo que lamentablemente la pandemia y la crisis la ha pagado el pueblo. Esa necesidad de apoyo, digamos, lo único que nos queda es el tercer retiro y el gobierno está buscando la forma de impedirlo. Entonces, se ha generado, como te dices, repito, se ha reactivado, diría yo, la protesta, la movilización, las redes sociales han reventado. Entonces, el escenario es muy interesante desde el punto de vista de que se le está pidiendo, se está hablando de inhabilitar a Piñera por parte del Senado o acusación constitucional contra Piñera por parte de la Cámara. En fin, ese es el escenario que tenemos. Esteban, cuéntanos un poquito cuál es tu visión del tema. Sí, bueno, primero quería partir este programa junto con agradecerles invitarme, rindiéndole un homenaje. Hace poco rato atrás me he enterado Sí. del fallecimiento de Óscar Castro en París por COVID, ¿no? Óscar Castro fue un gran actor, director de teatro, creador cultural. Creó una compañía de teatro que se llama La LEF. Estuvo exiliado, una persona que él, junto con su compañía, hicieron un teatro social, un teatro político, un teatro de denuncia, pero un teatro creativo. E incluso en los últimos años, eh, Óscar Castro becaba para estudiar teatro y las distintas niveles y disciplinas del teatro, ¿no? A jóvenes de sectores populares en Chile, eh, haciendo un esfuerzo de seguir vinculando la creación cultural y la creación del teatro con la realidad de nuestro pueblo. Y quiero, por lo tanto, rendirle un homenaje. Otra persona más que se va por el COVID-19. Recordemos que también ocurrió el año pasado con un gran escritor, ¿no? Como Luis Sepúlveda, eh, que tenemos que lamentar. Bueno, quería compartir esta primera reflexión y enviarle, por supuesto, desde aquí, y estoy seguro que represento a María Cecilia, a Claudio y a todas y a todos Sí. los que nos están viendo, un gran abrazo a la Wow. familia Óscar Castro, a la familia del teatro, compañeras y compañeros de teatro, de su compañía de teatro, y a todas y a todos los que durante años se bregaron por seguir eh, produciendo un teatro social, crítico, un teatro que reflejara lo que es el pueblo y los anhelos de justicia y libertad, como el que encabezó la creación cultural Óscar Castro.
Dicho eso, frente a lo que tú planteabas, Claudio, estamos viviendo un momento sumamente complejo de una crisis. Es como un lugar común decir que estamos viviendo una crisis. Yo lo llamaría, esto es una fatiga del modelo neoliberal chileno, un modelo de capitalismo salvaje, siempre estamos diciéndolo, de abuso, de concentración económica en grupos económicos, de una institucionalidad, que es una fatiga también, de una institucionalidad que lo reprodujo, no solamente la Constitución, estamos en un proceso constituyente con tiras y aflojas, con problemas, pero con presión que viene desde la calle hasta que se logró, ¿no?, el plebiscito y aún esta ley, la 21.200, que limita la soberanía, pero que abrió la posibilidad de una disputa en torno a una nueva constitución. Entonces estamos en un momento de fatiga del movimiento, insisto, del modelo económico neoliberal chileno, de una fatiga además extrema y terminal, diría yo, de sus principales impulsores y gestores y administradores políticos, en este caso el gobierno de Sebastián Piñera, que es un gobierno que ya no tiene agenda hace un buen tiempo, ¿no? Pero que además es un gobierno que está en la última trinchera. O sea, estamos hablando a propósito de la crisis que desató la obcecación del presidente Piñera, la incapacidad de leer mínimamente la demanda de la ciudadanía, más allá de su visión ortodoxa e ideológica, no solo neoliberal, o de la defensa de una institucionalidad moribunda que ha sido el principal bastión de los grandes grupos económicos, incluyendo sus propias inversiones y las empresas y la forma especulativa que él como empresario y su holding, ¿no?, ha logrado colocarse como uno de las mayores fortunas, entre comillas fortunas, riquezas en el país, que además ha aumentado su riqueza en este periodo de pandemia. Entonces, en ese contexto está viviendo Chile. Y ciertamente que, para referirnos a los hechos que tú señalas, Claudio, que son todavía todos hechos que están en la superestructura, es decir, están en la cúspide de la institucionalidad moribunda esta disputa, porque por debajo tiene al pueblo no solo movilizado, indignado, menos movilizado a ratos por el COVID, por la emergencia, por el incremento del contagio, que ha sido efectivamente una segunda ola que nos ha golpeado muy fuerte. Hoy día tuvimos 6.600 personas en el reporte, ¿no?, contagiadas con COVID y 114 personas fallecidas, ¿no? Estamos en periodos de cuarentena, ¿no? En la región metropolitana es completa, en otras regiones son distintos niveles de decisiones de aislamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, ¿no?, en que estamos, insisto, en una crisis de fatiga global del modelo neoliberal, en una fatiga de materiales, diría, de la institucionalidad que está cuestionada, la institucionalidad que reproduce este modelo económico, ¿no?, que es el que está en cuestión, que es el que hace aguas por todos lados y que se agudizó producto justamente de la emergencia, del impacto del COVID-19, del impacto que ha tenido sobre la economía, en la pérdida de empleo, en la desaceleración económica, ¿no?, en la incertidumbre, en la aparición de algo que ya ocurría en Chile, ¿no?, el hambre, ¿no?, en la familia popular, de la caída de los grandes mitos fundadores de este modelo neoliberal. Uno de los mitos fundadores es la concepción de que la mayoría del país, de las y los habitantes de Chile, somos de la clase media. O sea, la negación, ¿no?, respecto de las y los trabajadores manuales e intelectuales, que es la gran mayoría del país, del pueblo trabajador. Este juego que tiene una lógica ideológica, por un lado, no solo sociológica, no solo supuestamente, ¿no?, de un indicador socioeconómico,
con el cual además, ¿no?, se midió no solo la pobreza o el abandono de la pobreza extrema, por ejemplo, de sectores importantes de chilenas y chilenos, ¿no?, sino que se construyó desde el punto de vista del modelo neoliberal económico y de la institucionalidad de su relación entre el Estado y el modelo, se construyó también la llamada política, y por eso me dio un poco una vuelta un poco extensa, valga la redundancia, se construyó la política de la focalización, es decir, Estado subsidiario, ¿no?, que solo interviene allí donde el mercado, entre comillas, no puede resolver, no puede generar el intercambio de bienes y servicios frente a la oferta y la demanda, etcétera, en la sociedad, sino que al mismo tiempo a los sectores que se llaman más vulnerables, que son los sectores explotados, digámoslo así de concreto, explotados por el gran capital, explotados en la relación capital-trabajo, ¿no?, explotados y expoliados, no solo en el sentido de su fuerza de trabajo, en el sentido de la obtención de plusvalía, ¿no?, y de valor sobre su trabajo, ¿no?, expoliados también respecto de la tierra, el acceso a la tierra, el acceso a un conjunto, ¿no?, de bienes esenciales. Entonces, uno de los temas centrales, ¿no?, que también está en crisis y que tiene que ver con esta discusión que estamos hablando, es el agotamiento de este modelo basado, ¿no?, en el tema de la focalización sobre la base de un Estado subsidiario. Y quería decir esto porque esto tiene que ver con la concepción con que ha enfrentado el gobierno toda la crisis generada o profundizada por la pandemia. Es decir, negándose por razones ideológicas, ¿no?, por razones de ortodoxia, no por razones prácticas, como lo tratan de señalar, ¿no?, o sencillamente con una absoluta insensibilidad de recoger el estado de ánimo social, las demandas sociales, ¿no?, la lógica de no enfrentar ni querer enfrentar la crisis con medidas, por ejemplo, ¿no?, de apoyos universales, sin condicionantes, es decir, sin lo que se llama estas condicionantes producto de la focalización. Y eso hace que el tema del tercer retiro, y aquí voy, termino con esta primera reflexión, el tema del tercer retiro haya adquirido, ¿no?, tanta fuerza primero en la percepción y en la demanda, en la exigencia de un sector muy importante de la ciudadanía, ¿no?, mayoritario, porque ya van 2 retiros, ¿no? Este es el tercero. Pero además estamos hablando del retiro del 10%. Yo soy uno de ellos, obviamente. Me imagino que casi todos los que... O sea, yo necesito también para enfrentar la crisis el tercer retiro por la caída de mis propios ingresos. Yo imagino que, no me imagino, lo tengo claro, que es uno de los factores fundamentales para un sector muy grande, millones de chilenas y chilenos, porque hay mucha gente que sencillamente, por distintas razones, por la llamada letra chica, es decir, de esta focalización condicionada de bonos, ¿no?, de toda la batería supuestamente de bonos, que son montos bastante exiguos, restringidos en relación a incluso el monto total, ¿no?, que significaría que podamos retirar el tercer 10% de nuestros ahorros previsionales. Entonces, por eso adquirió tanta importancia. O sea, en síntesis, porque estamos ante una crisis del modelo neoliberal que está cuestionado por todos los lados, ¿no?, ante el aumento, por lo tanto, de la profundización de la crisis social producida por el impacto del COVID-19 en la economía, en el empleo, ¿no?, por la lógica de estos subsidios o bonos condicionados en esta lógica, ¿no?, de la focalización, que está en crisis también, ciertamente, ¿no?, y que por tanto no asume un tema principal. Si el país tiene ahorro, ¿no?, y tiene ahorro Chile, ¿no?,
y se requiere incluso endeudamientos adicionales o complementarios para enfrentar, por ejemplo, un ingreso para la familia trabajadora o para las familias, para no usar ninguna de las categorías socioeconómicas o de clase, con la cual es parte de incluso la disputa ideológica, que todos somos clase media versus la clase trabajadora o los trabajadores manuales intelectuales, por decirlo así, que es la mayoría del pueblo chileno, ¿no? Este es un tema principal. Entonces, en ese contexto, por supuesto, estamos frente a una crisis política de envergadura. O sea, teníamos ya un gobierno sin agenda, que se quedó sin agenda de futuro, ninguna, hace muchos meses atrás. Dos, un gobierno que incrementó la respuesta represiva en contra de la sociedad. Seguimos teniendo presos políticos de la revuelta, ¿no? Violaciones severas a los derechos humanos. Hoy día crecientemente hay hasta presentaciones que lo van a perseguir después de que salga Piñera, ¿no? Por mucho tiempo, por su responsabilidad en violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo chileno durante este periodo, particularmente desde la revuelta hasta hoy, ¿no? Concreto, delitos flagrantes. Entre medio tenemos la discusión de la sociedad respecto de la policía. Hoy día hemos visto que el director general de Carabineros desecha nuevamente una demanda que es permanente en la sociedad chilena, no solo de los sectores sociales organizados o de los sectores políticos, que es la reforma o una visión mayor, ¿no? La refundación de la policía de Carabineros. La desecha rampante, dice que el país sencillamente, ¿no?, tomaría mucho tiempo en constituir una nueva policía, etcétera. O sea, en ese contexto, lo que ha hecho Piñera sencillamente no solo es tirarse un tiro al pie, ¿no? Al no escuchar al pueblo chileno, al no tener una mínima flexibilidad respecto incluso de su propia coalición, que lo ha abandonado en este tema, respecto del retiro del 10%, y la ceguera política de aquel que no solo tiene una baja nivel de adhesión, que está más bajo probablemente que el error estadístico en una encuesta, ¿no?, que está contestado socialmente y por un pueblo que estaba movilizado y que viene de acuerdo a las condiciones de el COVID, ¿no?, que tiene el próximo 30 de noviembre, perdón, el 30 de este mes, ¿no?, de abril, perdón, una convocatoria que no solo la hace la Central Unitaria de Trabajadores, sino con un conjunto muy amplio de organizaciones sociales del país. En estos momentos estamos desde el anuncio de que iba a ir al Tribunal Constitucional, que es la última trinchera, el último bastión de la institucionalidad moribunda del modelo económico y la institucionalidad que lo reproduce. Eso es el Tribunal Constitucional. Y desde ese punto de vista, termino en esta reflexión frente a tu pregunta, Claudio, en esta fatiga estructural del modelo económico neoliberal han confluido todas las placas tectónicas nuevamente, ¿no? Uno, la ceguera y la decisión obtusa, inconsulta, insensible de Sebastián Piñera de acudir al Tribunal Constitucional para impedir el 10%, el retiro, el tercer retiro del 10%, ¿no? Un gobierno sencillamente en crisis en muchos otros ámbitos, ya podremos conversar sobre ello, ¿no? El crecimiento de la desafección nacional sobre las instituciones, pero particularmente contra la presidencia y la institucionalidad política que lo sustenta, la crisis del COVID-19 en nuestro sistema de salud, el impacto que tiene en la sociedad, y finalmente esta conjunción que ha significado además inmediatamente que los trabajadores por ejemplo, ¿no?, de los puertos hayan iniciado paralizaciones apenas Piñera, ¿no?, anunció que iba a ir al Tribunal Constitucional. Y para terminar, hoy día, el otro poder del Estado, ¿no?,
que está presidido en este caso por la senadora Yasna Proboste, que es el Senado. ¿No? Ayer la senadora Yasna Proboste, después de una reunión de senadoras y senadores de la oposición, ha desechado cualquier entendimiento para un nuevo proyecto como el que pretende un sector del gobierno, sino el gobierno, para sacar del marasmo, ¿no? Y de la encrucijada y del callejón sin salida en que se metió Piñera, ¿no? Y que era ofrecer una nueva negociación para un nuevo proyecto de retiro asociado esta vez a un tema que lo han negado desde Piñera para abajo toda la derecha, no solo política, también la derecha empresarial, para ser muy claro, ¿no? Que es el tema de una reforma tributaria, de avanzar hacia una justicia tributaria fiscal más profunda para hacer frente no solo a esta coyuntura, sino que de manera permanente en algunos ámbitos de nuestra economía, de nuestra producción importante. Y ya Yasna Proboste ha dicho no, o sea, el Congreso ya se pronunció, la Cámara de Diputados y el Senado ya despacharon esto. Por lo tanto, ha tomado absoluta distancia, ¿no? de la posibilidad de tirarle un salvavidas, espero, ¿no? A un gobierno que se metió en un callejón sin salida, porque finalmente es parte de ese callejón, porque lleva la bandera de un modelo que solo lleva al pueblo chileno a un callejón. De manera tal de que estamos en un momento extremadamente difícil, porque al mismo tiempo, ¿no? La indignación nacional, la preocupación por los temas económicos y sociales de la sobrevivencia, de la familia, del pueblo trabajador, del conjunto del país, ¿no? Para hacer frente a la crisis, a la situación que estamos viviendo, no se ve en lo inmediato si es que sigue este gobierno. Pero al mismo tiempo, los únicos mecanismos, ¿no? Institucionales, de una institución además cuestionada, ¿no? Que podrían permitir a lo menos el inicio de una salida a esta crisis, ¿no? Que sería la acusación constitucional contra el presidente de la República, sea por la Cámara de Diputados o sea por el Senado respecto de la inhabilidad, de inhabilitar al presidente de la República, ¿no? Yo creo que hay condiciones y factores y argumentos, pero que son políticos. No sé si me explico. Porque si tú los llevas solo a la discusión jurídica de qué es lo pertinente, de si Piñera faltó o no a sus deberes, la argumentación se va a transformar en una salida, en un callejón sin salida también, porque es el callejón de seguir defendiendo que la institucionalidad dice que podría interpretarse que, etcétera. Entonces estamos ante un momento en que no tiene mucha salida, sino por una salida que es una combinación de la calle, ¿no? De la voluntad de uno de los poderes del Estado de escuchar a la calle y de vincularse, ¿no? A una salida que permita adelantar finalmente una reestructuración de la institucionalidad que está pendiente, o sea, concretamente, por ejemplo, ¿no? Una vacancia, un gobierno provisional que pudiera permitir efectivamente adelantar las elecciones, ¿no? O un gobierno provisional que tomara medidas económicas de emergencia, ¿no? Sociales e institucionales de emergencia hasta una elección de nueva presidencia de la República. Pero si eso no ocurre, evidentemente vamos a seguir languideciendo, ¿no? Llenos de especulaciones, dependiendo del vaivén de las instituciones entre el Parlamento y la presidencia de la República, a menos que irrumpa en el escenario social, aún con las dificultades que tiene, insisto, por el COVID, ¿no? Los temores que hay, irrumpa nuevamente una movilización social que probablemente no va a ser de la misma intensidad y concentración de liberación de energía como fue el estallido social del año 2019 por las condiciones actuales,
pero que pudiera replantear el escenario donde se está desarrollando esta crisis tan dramática para la gran mayoría del pueblo chileno, que es tener este presidente y este gobierno, y con esta visión finalmente que impide enfrentar la crisis y darle una salida política y social a la crisis. Sí, correcto. Tan cierto tu análisis, Esteban. Lamentablemente no podemos esperar mucho más de un presidente que ha tenido las actitudes que ha tenido desde un principio. Su tema del COVID le llegó como anillo al dedo para poder aplacar una movilización que era masiva, que el 2020 en vacaciones se pensó, no, esto se apaga, y no fue así, siguió, y el COVID le cayó como anillo al dedo. Pero además hay que tener en cuenta que la gente está desesperada, porque si bien en un principio también se dijo que el primer y el segundo retiro la gente se había gastado esta plata, así como no, que fueron a comprar de todo, que casi que se fueron de vacaciones. La gente, la gran mayoría de la gente, y hay estadísticas de aquello, la Fundación Sol las tiene, la gran mayoría de ellos pagó cuentas. Pagó deudas tributarias, pagó deudas de contribuciones, que era no perder su casa, que no le embargaran su hogar, que es lo único que tiene. Pagó deudas de mercado, porque aclaremos que en Chile la gente se endeuda para comer. Pagó cuentas en los supermercados, en las grandes multitiendas para vestirse, ¿no? Entonces, pagó cuentas. La gran mayoría de la gente pagó cuentas. Por lo tanto, ese mismo 10%, ese mismo retiro que se hizo la primera y la segunda vez, sirvió para activar también esa economía que estaba prácticamente en cero. Entonces, la gente, otra vez los trabajadores, el pueblo ha sido quien ha movido la economía, a pesar de todo lo que ellos dicen. Pero además, hay una cosa, hoy, con el tema del teletrabajo, que fue un negocio enorme, esta ley que hicieron de protección al trabajador, al empleo, que jamás fue, ¿no? Fue una protección completa a los empleadores. Hoy la gente trabaja en casa, pero el empleador se ahorra luz, se ahorra oficina, se ahorra computadores, se ahorra internet, se ahorra luz, se ahorra todo. Porque todo lo pone el trabajador. A ningún trabajador de los que yo he conversado, que son muchos, ni le dan internet, ni le dan un computador, ni le pagan absolutamente nada de lo que debiera de darle el empleador, porque la gente está trabajando en su casa. Por lo tanto, la obligación del empleador debiera de ser proporcionarle un computador, pagar el internet, porque la gente además no tiene horarios para trabajar, porque están todo el día en función del trabajo, porque pasa. Entonces, aquí los únicos que han ganado son los grandes empresarios. Sabemos que Piñera trabaja para ellos. Pero además hay que recordarle a la gente que este mito de la clase media, en Chile yo creo que si existe una clase media debe ser con suerte un 10%, si es que el resto de la gente somos la clase trabajadora o la clase obrera. Porque aquel que tiene que trabajar y sin ese trabajo no puede subsistir, no es clase media. La clase media es aquella que tiene propiedades, acciones y puede vivir sin trabajar. ¿Quién en este país puede hacer eso? Un 1%, un 5% con suerte, o un 10% mirándolo bien, bien grandemente. Por lo tanto, tenemos aquí una idea que le han metido a la gente permanentemente por ¿cuánto? 40 años después de la dictadura, de que porque podía comprarse un televisor o podía tener un vehículo, era clase media, y eso no es real, nunca ha sido real. Y este tema de los bonos, bueno, yo he escuchado y he visto en redes sociales que hay gente que reclama porque por 2.000 pesos no le correspondía el bono. Entonces, esta cosa de la focalización es brutal. El famoso bono clase media, a propósito, claro. Correcto, bono clase media. A mí no me correspondió. Yo hice ya mi ejercicio, no. Mira, entonces... Y entre paréntesis, con los dos retiros anteriores, una parte también importante, al menos en mi caso, fue pagar deuda.
deudas correcto. que tengo bancaria, el propio tema de, ¿no? Sí, pues. Del costo del dividendo, etcétera, cosas así, pues si no estaría mucho más endeudado de lo que ya estoy, y creo que en la gran mayoría del país esa es la realidad. Y Exactamente, hay la gente gran realidad. que tiene mucho más dificultad y tiene mucho más drama todavía, Sí. ¿no? Hay gente que está enferma, hay gente que tiene que pagar medicamentos, porque sabemos que en este país los Bueno, medicamentos eso es lo son otro. carísimos. Entonces, tenemos personas de la tercera edad que apenas viven con lo que ganan, y bueno, y el aumento y el reflotar de nuevo, que si bien, digamos, nunca pararon, pero las ollas comunes hoy están dando entre 250 y 300 almuerzos, y la gran mayoría de quienes reciben esta ayuda es gente mayor, gente que no tiene cómo subsistir. Entonces, este gobierno ha sido absolutamente brutal en eso, lo sigue siendo y yo creo que no va a cambiar, no tiene expectativas de cambio, pero además quiero llevarte, Esteban, a un tema que se ha tratado mucho, que hoy la ciudadanía lo tiene mucho más claro, que se trata de los tratados de libre comercio, y que con este tercer retiro, que se está viendo la posibilidad y que de hecho se abrió y que se va dentro del tema del tercer retiro, es que la gente que tenía y que había optado por rentas vitalicias pueda también hacer un retiro en unidades de fomento, una cierta cantidad, creo que son 150, Sí. pero ya hay de parte de las aseguradoras, en este caso las americanas, que son MetLife, Ohio y Principal, que son de capitales americanos, que ya están hablando de la vulneración del tratado con Estados Unidos, que es un tratado antiguo, ojo, no tiene Sí, que claro. ver con el TPP del que estamos muy en contra, pero ese es el peligro de esto, ese es el peligro de que los pongan a ellos y qué es lo que merecen en realidad, pero estas empresas ya están hablando de llevar a Chile al CIADI, de la vulneración, eh, de, de los negocios, del cambio de reglas. ¿Qué Sí. pasa con eso? Bueno, es parte de este mismo problema que estamos conversando, ¿no? Del tipo de modelo que está siendo cuestionado y en crisis de manera tan brutal, porque nos golpea brutalmente, ¿no? A los chilenos y a las chilenas. ¿Y qué es este modelo neoliberal? Y claro, a veces suena, cuando uno dice el modelo neoliberal, como una cosa muy genérica, casi como un eslogan, pero lo estamos viendo en todo y cada uno de los temas. Mire, antes de ir a eso, solo pequeños elementos. Miren lo que pasa con... Acaban de salir nuevamente las denuncias, ¿no? A propósito de la privatización del mar chileno, de la ley de pesca corrupta, ¿no? Y de quienes recibieron dinero por parte de, incluso antes con el mecanismo de secreto, de quién era el que ponía la plata para políticas y políticos, candidatos, ¿no? Piñera, entre paréntesis, recibió 82 millones, ¿no? En elecciones pasadas por parte de empresas pesqueras que se vieron beneficiadas, de estos grupos que se vieron beneficiados con esta ley de pesca. Tenemos también ahora, se abrió una investigación por parte de la Fiscalía Nacional, ¿no? Respecto de el tema de la sociedad de casinos Enjoy, ¿no? Y de Sí. la decisión administrativa que les permitió sortear los plazos del pago de deudas a la red de casinos, a las empresas Enjoy, ¿no? Y que resultó finalmente, además, de que empresas vinculadas al clan Piñera, a Piñera, ¿no? Están, se han visto beneficiadas de esta decisión que firmó el propio Sebastián Piñera. Es decir, estamos frente a un modelo económico de los ricos, de los poderosos, de los millonarios. El mismo gobierno amenaza ahora de ir de nuevo a este último bastión, a la trinchera ideológica del modelo moribundo que se llama Tribunal Constitucional, para defender
justamente la Constitución que reproduce sus ganancias, esta manera en que se privatizó la sociedad chilena y la economía, ¿no? Y que amenaza con ir al Tribunal Constitucional por el impuesto a los superricos que se viene a aprobar en primera instancia también en el Congreso de la República, y que es importante porque es un tributo, claro, en este caso se plantea por una sola vez de acuerdo a la emergencia, un determinado monto que sube la tributación, que me parece un gran avance de todas maneras, a pesar de que yo creo que en el horizonte vamos a tener que enfrentar del futuro de Chile un sistema tributario que grave de verdad a las grandes, a las grandes ganancias, a las grandes empresas, a los grandes grupos económicos de manera más sustantiva y también particularmente a las corporaciones transnacionales y sus equivalentes con las sobreganancias que tienen en Chile en determinadas áreas que son estratégicas de la economía. Quería decir esto porque todo esto está vinculado, pues, ¿no? Y claro, a uno lo han como atontado, ¿no? Porque es el bombardeo ideológico de los grandes medios de comunicación, es el bombardeo discursivo de la política, de una política de supuestos tecnócratas o de gente entendida. Entonces la gente, cuando lee esta historia de los bonos, el bono COVID, el bono clase media, el bono tanto, y las discusiones entre el ex ministro de Hacienda con el actual y los candidatos y los no sé qué, la gente entiende poco, ¿no? Salvo cuando en los pocos espacios aparece alguien de la Fundación, ¿no? Sol o algún dirigente o dirigente social que hace un poco de pedagogía en el sentido de que uno vaya entendiendo lo que está en juego, lo que hay detrás de todas estas cosas. Quería decir todo esto para ir a tu pregunta, porque efectivamente acá estamos, lo que ha pasado, ¿no? Y me tocó, ayer hice un pequeño video denunciando esto y mostrando el diario El Mercurio del día de ayer, sábado, ¿no? Que dice que, como tú bien señalabas, que el anticipo de rentas vitalicias ha llevado a las aseguradoras a afinar una estrategia, ¿no? Legal por un eventual, lo pone así todavía, vulneración del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Imagínense, estamos hablando, claro, y esto está en el combate, en la batalla, a propósito, ¿no? Del retiro de nuestro 10%. ¿Y por qué está ahí? Porque este es un componente, el tema, como tú bien señalabas, del retiro de personas que tienen rentas vitalicias, es un componente del proyecto que fue aprobado, el retiro del 10%, que abre este tema, ¿no? Que permitiría a personas que tengan rentas vitalicias retirar un adelanto hasta 105, ¿sí? Unidades de fomento, o el 10%, ¿no? Habla de eso. ¿Qué significa esto? O sea, le encontraron la hebra, pues. Pero mira, esto, yo creo que todo lo que hemos dicho, imagínense si estuviéramos con el TPP-11 aprobado, ¿no? Si el TPP-11 hubiese sido aprobado, quiero partir de atrás para adelante, digamos, para decirlo así, porque llevamos años desde Chile Mejor sin Tratado de Libre Comercio, muchas organizaciones, etcétera, sociales, medioambientales, trabajadores planteando lo mismo, y antes parecía un tema, yo me acuerdo hace 5 años, acuérdense ustedes, yo a muchos compañeras y compañeros, a gente que supuestamente tenía trayectoria política, social o intelectual, que nos miraba como bichos raros, y este tema de los tratados de libre comercio, en el fondo nos miraba diciendo, ¿sabes qué? Este es un tema, están perdidos, ya lo perdimos. Eso es lo que están diciendo, porque o no lo entendemos, o está en la complejidad, y es tanto los intereses y las ganancias que están comprometidas gracias a estos tratados, además de lo que te metían en la cabeza, diarios como El Mercurio y otros que dicen cuestiones como mire que estos tratados generan empleo, generan riqueza, son fantásticos, permiten el desarrollo en Chile. Una sarta, en una parte importante de mentiras, una sarta de verdades para aquellos que ganan y siguen ganando mucho. No, pero es bueno para los que tienen mucha plata, para el señor Juan Sutil y compañía, ¿no? Para ese tipo de personas, para los grupos económicos, ¿no? Concentrados, es maravilloso. Todos estos tratados los benefician a ellos, pues. Si benefician al capital, pues, no a los trabajadores, benefician las ganancias brutales, excesivas, incluso groseras, ¿no? De estos grupos económicos. Entonces, volvamos al tema. Entonces, ahora
Y fíjate que, como tú decías, primero MetLife, ¿quiénes son MetLife? A propósito, para las personas que nos ven, MetLife usa a Snoopy, ¿se acuerdan del personaje Snoopy de Charlie Brown? ¿No? El perrito Snoopy, un perrito muy simpático, además a mí me encantaba, la serie Carlito, ¿no? De Charles Schulz, utiliza se compró la imagen corporativa en el mundo. MetLife uno lo puede identificar con el perrito Snoopy, ¿no? MetLife es provida en Chile, ¿sí? Sigamos la lógica. MetLife, Provida es una empresa, la AFP Provida es una empresa de MetLife, del grupo MetLife internacional norteamericano, ¿sí? Provida, de todas las administradoras de fondos de pensiones, ya voy al tema específico, ¿no? Solo para que tengamos el contexto, porque es lamentable que a veces nos toma mucho tiempo y hay demasiada información y cuesta, pero es bueno que las personas que están viéndonos, que compartamos que un dato que no me voy a extender porque son muchos más, pero y es que en la mayoría de los fondos de pensiones, el cálculo hace algunos tiempo atrás, no sé si está nuevamente al día, así con detalle, pero daba alrededor de el 72-74% del total de los fondos de las y los trabajadores chilenos en las AFP lo administraba la AFP Provida y otra más que está vinculada al grupo MetLife, ¿no? En Chile estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahora, claro, con el retiro se establece, ¿no?, este anticipo de rentas vitalicias. Y entonces la información que publica el diario El Mercurio, aquí voy, ¿no?, en el fondo no es una información, pues es un chantaje. O sea, cuando tú pones esto, ¿no?, y pones una página completa, aquí lo voy a mostrar así, solo la pasada, aquí le anoté incluso algunas cosas. Es una página completa, miren. Y miren que está aquí, miren que está aquí. A ver, lo voy a acercar. Voy a acercar el nombre, aquí está, miren. Este era, ¿saben quién es este? Teodoro Rivera. Hasta hace unos meses atrás era canciller de quién? Sí. De Sebastián Piñera. Correcto. ¿No? Abogado. ¿Y por qué aparece el señor Rivera? Teodoro Rivera. Porque estas empresas aseguradoras norteamericanas, gracias al acuerdo que es nefasto, en otro programa podremos conversar sobre este acuerdo Chile-Estados Unidos, que es nefasto desde el punto de vista de los trabajadores, que es nefasto desde el punto de vista de la soberanía económica chilena en un conjunto de sectores productivos y de producciones específicas, podremos explicar después, y muy bueno para unos pocos que han crecido y han ganado millones brutales de ganancias, ¿no?, gracias a este tratado, y que a la época fue muy contestado por el pueblo chileno, movilizado, pero en el Parlamento no había nadie que se hiciera cargo de esta demanda a la época, ¿no? Solamente paréntesis, no me quiero desviar, contra el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Chile, yo fui uno de los que estuvo junto con cientos de otras personas en contra, y tratamos de movilizarnos y generar debate a la época, en fin, información, etcétera. Solo hubo un diputado, uno, que votó en contra. Les invito a buscar esa información, para que vean que a lo menos hemos avanzado bastante en que se vincule estos tratados de libre comercio con el tipo de modelo económico nefasto que tiene Chile en favor de una minoría en contra de la gran mayoría del pueblo trabajador. Entonces, voy al tema, y no me quiero desviar con el tema de Teodoro Rivera. ¿Y por qué Teodoro Rivera? Bueno, primero preguntémonos por qué un ex canciller que hace poco era canciller de Piñera es uno de los que está haciendo su bufete de abogados, ¿no?, consultado, según esta información, del propio diario El Mercurio, porque está vinculado a ellos, a esos sectores económicos, a la oligarquía chilena, a los banqueros, a los grupos pudientes y dominantes de la élite chilena, ¿no? Señala que este bufete es uno de los que está estudiando, ¿no?, los mecanismos y, bueno, por supuesto, los argumentos jurídicos internacionales en virtud del acuerdo suscrito entre los dos países, en virtud del cual estas aseguradoras
llevarían a Chile ante el CIADI, ¿no? Que es el Centro Internacional, ¿no? De arreglo en materia tribunal, en materia económica, ¿no? De intercambio y económico de comercio, y llevarían a Chile a un panel o lo demandarían por esto, porque supuestamente esto cercena la propiedad, la administración de la propiedad, de las inversiones que ya han hecho estos grupos, ¿no? Etcétera. Entonces, voy a resumirlo, porque cuando uno lee esto, hasta hace unos años atrás era como normal esto. Esto era normal. O sea, nadie se lo preguntaba. Digo, nadie. Algunos sectores, pero los grandes medios, incluso buena parte de la casta política, ¿para qué decir los empresarios? Todo esto era normal, era positivo. La manera con que nos explotaban, nos expoliaban, nos quitaban todo, no solo nuestra soberanía, en todos los sectores, ¿no? Mineros, medioambientales, el agua, el mar, etcétera. Y ahora tocaron un tema central porque se agudizó la crisis del coronavirus, se agudizó la incertidumbre, el temor, tocaron un tema central que son nuestros propios ahorros, pero que estaban capturados por estos grupos económicos en su administración. O sea que, y por tanto, no garantizan ningún tipo de seguridad social, ni menos vejez digna, para la gran mayoría de Chile. Ni siquiera para gente que tiene rentas vitalicias, ¿no? O el puñado de chilenas y chilenos que tiene una mejor posibilidad de retorno con sus pensiones, que una minoría respecto a la gran mayoría de chilenas y chilenos que fuimos obligados además a estar en AFP, ¿no? Porque son pocos los que pudieron optar por el sistema antiguo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es algo muy simple, pero muy dramático, pues. Obvio. Imagínense si ahora, en virtud de este tratado, que quiero decir que no es solo el TPP, por eso, alerta, estos tratados de libre comercio, mal llamados de libre comercio, favorecen a las corporaciones, es decir, a las empresas transnacionales, favorecen a los grupos económicos concentrados, le quitan la soberanía económica a las y los chilenos de la tierra, del usufructo de nuestros bienes básicos, de las cuestiones centrales, ¿no? Esto forma parte de las reglas del juego del capitalismo neoliberal, en versión neoliberal, que está en crisis acá. Por eso hay que revisarlo, por eso hay que derogarlo, si procede. Por eso, imagínense ustedes, ¿no? Que nos están viendo, ¿qué hubiera pasado si ya hubiéramos tenido aprobado, no nosotros, los senadores, los senadores, el TPP-11? Ya estarían, esta misma información estaría reproducida por 10 en todos los diarios, diciendo, no, que no se puede el retiro. Hubiera empezado con el primer retiro. No se puede. No se puede, porque ahí nos hubieran demandado ya por este tema en virtud del TPP-11. Entonces, si ahora lo están haciendo por la renta vitalicia, que es parte del mismo paquete del tercer retiro, en virtud del tratado con Estados Unidos. De eso estamos hablando. ¿Y quiénes son los que asesoran a esta empresa? ¿No? Para no hablar, porque yo no quiero decir vendepatria. Cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Pero esta gente está asesorando a compañías norteamericanas para demandar al Estado chileno. Y este señor, hasta hace poco, era un ministro de Relaciones Exteriores del Estado chileno. ¿A quién representa? ¿A qué intereses representa este señor entonces? Que era ministro de quién? Del actual presidente, el mismo que le salva, ¿no? La situación económica respecto del tema de deuda y de cómo repacta a Enjoy, donde él es parte, sus empresas son parte, porque este señor llegó a decir una cosa insólita. Hace poco salió este señor Bellolio, que cada vez tiene menos cara, porque sencillamente, por eso, no solo por el COVID andan con máscara los ministros de Piñera, porque no tienen cara, pues. ¿Cómo? ¿Con qué cara pueden salir a mentir, a contar cuentos a la gente? ¿No? Y acuérdense que salió Bellolio a decir que el presidente desmentía categóricamente tener alguna vinculación de su empresa con Enjoy. ¿Y cómo puede desmentir a alguien que no tiene ningún tipo de relación
en circunstancias que supuestamente tiene un fideicomiso ciego que no puede ver, ¿no? Que no puede operar sobre él mientras dure su función como presidente de la República. Anda, como dirían los argentinos, ¿no? Eso es que se pongan 2 veces máscara, con la mentira, con el cuento, etcétera. Entonces, yo creo que, de verdad, creo que estamos ante un momento increíble, porque tenemos a un tipo, ¿no? Que es el presidente de este país, que no escucha, que no solo no escucha, que es ciego respecto a lo que le pasa a la mayoría del país, ¿no? Que es sordo respecto del clamor ciudadano, ¿no? Incluyendo a sectores de su propia coalición, que lo único que quieren, pero mira, termino con esto, hasta hace unos días lo vimos, ¿no? Las declaraciones que hizo el propio candidato presidencial, ex ministro también de Piñera, ¿no? Que es un tipo bastante sensato, pues, a esta altura, y ex ministro de Defensa y ex presidente de Renovación Nacional, que es Mario Desbordes, porque Mario Desbordes llega a un punto que dice, mire, esto, respecto del retiro, el tercer retiro del 10%, nos va a golpear en el tema constituyente. Y yo quiero asegurar, dice él, desde su punto de vista, desde su visión, ¿no? Las posibilidades de un gobierno, yo creo que no tiene ninguno, pero en fin, ¿no? De Chile Vamos, de su coalición, y no las posibilidades del gobierno de Piñera, que a esta altura es nada, pues. O sea, es un gobierno que se cae no solo a pedazos. O sea, francamente creo que las condiciones para que Piñera sea destituido por el bien de Chile están tan claras, están puestas todas sobre la mesa, es tan evidente que estamos ante un vacío político, que no es un problema solo de una discusión constitucional en el Congreso, que pudiera ser la discusión sobre la facultad o no del Congreso. Acá hay un problema político. Piñera no tiene capacidad política de seguir gobernando Chile en estas condiciones respecto a las decisiones que toma. Sí, correcto. Bueno, tenemos ahora una movilización a puertas el 30 en las redes sociales. Se ha hablado mucho de que esta movilización está tocando lo que más les duele a ellos, es su bolsillo, porque los portuarios están parando y cuando no hay exportación ellos no ganan. Por lo tanto, hay una alta posibilidad de que esta movilización sea grande. Se ha pedido que la movilización sea en todas las plazas. No vayamos a la Plaza de la Dignidad, de verdad, porque creo que es ser carne de cañón y la idea no es esa. La idea no es darle más prisioneros políticos, que ya tenemos suficientes, y la verdad es que tenemos que pelear y luchar para que ellos sean liberados, porque son prisioneros políticos, literal. Y manifiéstese, señora, señor, en su casa, caceroleando, colocando una bandera negra en la ventana, yendo a la plaza de su barrio, conversando con los vecinos. Es importante organizarse, es importante informarse, es importante recordar que desde que este hombre mandó al TC este tercer retiro, hubo manifestaciones a nivel país. Ya ni siquiera estamos hablando de Santiago, estamos hablando a nivel país. Hubo manifestaciones, aún con toque de queda. Internacional también hubo. Internacional también. Y creo que es el momento de poder doblar la mano y sacar finalmente y hacer que el Congreso parlamentario, ya sea senadores y diputados, cumplan con su deber de destituir a este hombre, porque es nefasto para el país y para el 90% de este país, que es clase obrera. Entonces, estamos frente a eso. Esteban, como siempre, muchísimas gracias. Siempre tan interesante tu visión, tu postura. Y quedamos hasta una próxima oportunidad. Yo me despido, señoras y señores. Espero que les haya gustado este programa. Y por mí, hasta la próxima. Muchas gracias, Esteban. Bueno, y movilicémonos por Chile el próximo 30 de abril. Una huelga nacional, un paro nacional. Exacto. Okay. Gracias. Hasta luego. Terminé. Estamos al aire todavía.